Muy buen día, mi nombre es Yosemit Valencia, soy maestro en psicología por parte de la UNAM y tengo una maestría en psicoterapia clínica y una especialidad en tratamiento del dolor. El día de hoy compartiré con ustedes la plática llamada Técnicas cognitivo-conductuales para el manejo del dolor crónico. Bienvenidos. Es importante hablar de una definición que nosotros manejamos muy bien, el dolor. Se entiende como una experiencia sensorial y emocional desagradable, que se asocia con el daño tisular real o potencial y la descripción del mismo en términos de tal daño. Se entiende como crónico cuando han transcurrido 3 o 6 meses desde su aparición, o puede ser que éste se extiende más allá del periodo de curación de una lesión tisular o está asociado a cualquier enfermedad crónica. En el mundo se estima que 25 al 29% de personas viven con dolor crónico. Por lo tanto, podemos considerarlo como un problema de salud pública y se estima que 1 de cada 5 personas podrá presentarlo en su vida. En México, contamos con poca información reciente, pero se ha calculado que el 5% de los pacientes acuden a medicina familiar con una enfermedad dolorosa que está bien identificada. En 2018 se reportaron los resultados de un estudio donde nos mencionan que el 15% de las personas encuestadas tenían la presencia de dolor crónico. Otras caras del dolor. Aunque nosotros conocemos los padecimientos y las maneras de tratamiento, lo que escuchamos en consulta no es la descripción del dolor, sino las consecuencias del mismo. Por ejemplo, estas que pongo aquí en pantalla. Los pacientes, como les digo, no hablan de su dolor. Es cierto que una enfermedad y el dolor por sí mismos son incómodos, pero si el dolor no causara consecuencias visibles, yo me hago una pregunta. ¿Las personas se quejarían de él? Por ejemplo, existen otras enfermedades que no tienen consecuencias inmediatas y por lo tanto las personas no suelen tratarlo con tanta urgencia como quieren tratar su dolor. Entre más inmediata es una consecuencia negativa, más aversivo se va a volver algo. Y por lo tanto, existe la relación entre dolor crónico y psicoterapia. ¿Por qué? Si estábamos hablando de que el dolor genera una consecuencia negativa, entonces las personas van a cambiar su conducta con respecto a él. Y por eso, la terapia psicológica es una excelente opción para el tratamiento de cualquier síndrome doloroso. Ya hemos visto también, o se ha reportado en muchísimas ocasiones, y es algo bien sabido, que el dolor crónico tiene una alta comorbilidad con algunos trastornos psicológicos, como ansiedad y depresión, afrontamiento defectuoso a las situaciones, por ejemplo, catastrofización, que es la tendencia a magnificar las consecuencias negativas de algo. Una persona que tiene dolor puede pensar, este dolor va a hacer que yo pierda mi trabajo. Y si no tengo trabajo, entonces no voy a tener que comer. Y si no tengo que comer, entonces me va a pasar algo terrible. Eso es la catastrofización. También se ha encontrado una relación alta entre el dolor crónico y la alta discapacidad y el ausentismo laboral. ¿Qué es la terapia cognitivo-conductual y por qué es importante para el tratamiento del dolor crónico? Bueno, la terapia cognitivo-conductual, o también llamada TCC, es un proceso terapéutico activo que se basa en principios científicos y esta es la característica fundamental. Para utilizar un procedimiento es importante la metodología experimental y la evidencia empírica que tengamos al respecto de su eficacia y funcionalidad. La conducta se entiende como un proceso multivariado, es decir, la persona con dolor va a tener cierto tipo de conductas que se deben a su aprendizaje, a sus variables biológicas que pueden ser inherentes a la enfermedad y a las variables sociales con las que se enfrente esta persona. Y por lo tanto, una persona que sufre dolor, no nada más se le debe indagar cómo es, sino tenemos que saber
cómo es su vivienda, qué conductas tiene, y eso es muy importante para el tratamiento integral y efectivo. Requerimos de una evaluación y un plan de tratamiento. No podemos dar paso en falso, tenemos que identificar estas variables y patrones biopsicosociales, aunque sea de forma indirecta. Es decir, podemos indagar este tipo de cosas a través de cuestionarios que puede llenar el paciente, etcétera. Pero lo importante es que tomar en cuenta las técnicas que vamos a aprender en un momento requieren de saber todo este tipo de contexto que está previo a la enfermedad dolorosa, y es dónde vive, con quién vive, cómo se relaciona esta persona con su dolor y con otros. Va a ser muy importante. Por otro lado, el objetivo de la terapia cognitivo-conductual es el cambio de la conducta, de los pensamientos y de las emociones con respecto al dolor. Si nosotros cambiamos esto, entonces vamos a tener un impacto bastante positivo en este paciente. ¿Por qué? Porque si al inicio de la presentación dijimos que el dolor es una experiencia, entonces una experiencia se acompaña de conductas, pensamientos y emociones. Si nosotros cambiamos eso, cambiaremos la experiencia del dolor. ¿Buscando qué? La adaptación de esa persona. ¿A través de qué? De la creación de nuevas conductas, o la modificación o la eliminación de conductas que no están siendo funcionales para la rehabilitación o tratamiento de esa persona y su padecimiento. Por lo tanto, para las técnicas que vamos a revisar, el paciente tiene que realizar en su medio natural. Y esto va a ser de vital importancia. ¿Cuáles son las técnicas que vamos a ver? Y contamos con poco tiempo, sin embargo, vamos a poder revisarlas un poco y cómo tienen un efecto en los trastornos del dolor. Es difícil tratar de agrupar todas las técnicas de un repertorio psicológico que tenemos para tratar a un paciente con dolor. Sin embargo, aquí pongo algunos ejemplos de técnicas que podemos utilizar. En primera instancia pongo la psicoeducación. Tiene un asterisco porque como tal no es una técnica de intervención estandarizada. De hecho, existen muchas discusiones sobre lo que significa verdaderamente psicoeducar y sobre lo que no significa. Y eso no es lo que atañe a esta plática, pero sí la quiero marcar porque es, para mi experiencia, el punto principal al momento de tratar a un paciente con dolor. Y vamos a ver las reglas que necesitamos para psicoeducar a un paciente de forma efectiva. Vamos a ver las técnicas operantes, técnicas de exposición y de sensibilización y las técnicas de relajación. Si se dan cuenta, está en un cuadro de abajo, lo que significa que puede ser una base perfecta para el tratamiento de personas con dolor. No hay forma de tratar a un paciente con dolor si no tenemos una buena relación con él mismo. Y con una buena relación no me refiero a que seamos amigos del paciente, sino que exista una relación colaborativa entre el paciente y yo. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser el paciente quien va a tener que adaptarse a mis técnicas para poder llevar un tratamiento adecuado, sino vamos a colaborar él o ella y yo para poder encontrar cuáles van a ser las técnicas adecuadas para esa persona. Y esto es lo más importante para las técnicas en cuestión de psicología y dolor. Empecemos con esta, psicoeducación. Este se puede entender como un proceso de acción continua. ¿Qué quiere decir? Muchas veces se piensa que la psicoeducación es de una o dos sesiones previas a una intervención. Es decir, yo le explico al paciente qué tiene como síndrome doloroso, cuál es la enfermedad, cuáles son sus efectos, sus consecuencias, por qué le está sucediendo esto, y entonces pensamos que ya el paciente con esa sesión quedó prácticamente listo y conoce su padecimiento a la perfección. Eso no es cierto. El proceso de psicoeducación es continuo y es activo, es dinámico, integral e integrador. Es decir, todo el tiempo vamos a ir evaluando cómo está el paciente viendo su padecimiento, cómo está viendo sus consecuencias, cómo está viendo la utilización o no de un fármaco y la utilización o no de diferentes técnicas que no son necesariamente farmacológicas. Este proceso es y tiene que ser dirigido a todas las personas.
y debemos buscar la manera de aplicarlo en muchos ámbitos y contextos a lo largo del ciclo vital. No vamos a tener una hojita que diga, perfecto, lo que tiene este paciente es fibromialgia. Pues le doy un texto con el que yo aprendí que era fibromialgia, que probablemente sea un texto que el paciente no maneje. Tenemos que adaptar la información. Tiene un carácter social y educativo la psicoeducación, ¿de acuerdo? No busca solamente ayudar a que la persona entienda algo, y esta es la característica principal de la psicoeducación, la repito, no busca solamente ayudar a entender algo, sino mediar, relacionar y facilitar procesos de la transformación conceptual que tiene una persona. Nosotros entendemos bien el dolor, sin embargo, ¿comprendemos bien la experiencia que tiene el paciente del mismo? Con la psicoeducación lo vamos a lograr. Estos 5 puntos que les pongo aquí en pantalla son lo que les puedo recomendar y se recomienda que se puede utilizar en un proceso de psicoeducación. Y esto es algo que se hace con antelación a la visita del paciente. ¿De qué vamos a hablar? Es muy fácil que nosotros podamos perdernos en un mundo de información sobre fibromialgia y terminemos hablando de muchas otras cosas, recomendaciones, cuando únicamente disponemos de un cierto tiempo en una consulta porque hay más pacientes que tenemos que ver. Por lo tanto, el objetivo es, ¿de qué vamos a charlar? ¿Por qué necesita un tratamiento específico esta persona? La mayor parte de los problemas relacionados a la adherencia terapéutica de un paciente, sea la enfermedad que sea, es porque el paciente no comprende por qué necesita un tratamiento. No ha hecho relaciones entre lo que él hace, las consecuencias que tiene, porque no le hemos facilitado el proceso de transformar los conceptos que tiene sobre una enfermedad. Y esto yo les recomiendo que se tomen una sesión entera para poder que estos 5 puntos queden bastante claros y con cada sesión hacer una pequeña pregunta de la sesión anterior. ¿Con qué te quedaste? ¿Qué me has entendido? ¿Hay alguna duda de lo que estés viviendo? Porque cuando nosotros tenemos estos detalles con el paciente que tiene dolor, generamos una buena relación terapéutica con él o con ella y podemos asegurar este proceso de transformar los conceptos y ahí logramos la adherencia terapéutica, uno de nuestros más grandes miedos en el momento de tratar a un paciente con dolor, que no se adhiera al tratamiento. Si ustedes hacen esto, es muy probable que las condiciones de éxito puedan encontrarse en un paciente que vive con dolor. El punto número 3, ¿en qué se ve beneficiado el paciente por el tratamiento? Este es un punto bastante claro. Lo que quiero o lo que me gustaría es que ustedes puedan integrar cuáles son los beneficios que tiene el paciente por el tratamiento y no únicamente tratar de explorar beneficios generales. Por ejemplo, pues si usted utiliza el medicamento, el dolor va a disminuir. Por eso se hizo la evaluación previa, porque aquí ustedes van a poder utilizar esa información que el paciente les dio sobre dónde vive, con quién vive, qué hace cuando tiene dolor, por qué recurre a la toma excesiva de medicamentos o medicamentos no prescritos. Entonces, cuando ustedes tienen toda esa información, pueden decirle los beneficios del paciente que el paciente va a tener con el uso del tratamiento que ustedes van a darle. ¿Qué fundamento tiene esta propuesta? Es decir, ¿por qué elegimos este medicamento? ¿Por qué elegimos esta técnica? ¿Por qué elegimos esta reflexión y no otra? Esto es muy importante. Si recuerdan, la terapia cognitivo-conductual y las técnicas mismas se basan en una colaboración con el paciente. No es lo que yo creo que es mejor. Por supuesto que sí importa. Sin embargo, ¿es lo mejor para este paciente? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y le tenemos que aclarar al paciente por qué elijo esta propuesta y no. ¿Se ha mostrado que funciona? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Qué se busca con esta intervención? ¿Qué se busca con la psicoeducación? Pasemos a otras técnicas que son las técnicas operantes. Estas son los pilares del tratamiento clínico psicológico para que puedan buscarlo. Es el origen, tienen un origen en modelos de contingencia ambiental. ¿Qué quiere decir? Se basa en cuestiones de análisis del contexto del paciente.
qué pasa en su vida, cómo lo reacciona él o qué conductas tiene y qué consecuencias tiene del mismo. Existen 4 clasificaciones que aquí se las pongo. En resumen, tienen cada una sus subcategorías. Sin embargo, existe el reforzamiento, que es después de que algo ocurra, se presenta un estímulo positivo tras una respuesta que da el paciente. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de dolor, la persona que tiene un dolor y tiene acceso a un medicamento opioide que se lo va a detener inmediatamente, va a reforzar esa conducta. Es decir, hay un estímulo positivo que neutraliza el dolor y por eso se va a repetir la conducta de buscar ese medicamento opioide, por ejemplo. El castigo es lo contrario, presentar un estímulo aversivo después de una respuesta. Y esto pasa mucho en consulta. Hay que tener mucho cuidado porque las personas dicen, híjole doctor, es que me tomé un medicamento que me recomendó mi tía. ¿Cómo cree? ¿Cómo es posible que se lo tomó? Yo no le prescribí eso. Eso le estamos entregando un estímulo aversivo y pasa todo el tiempo en consulta. Por lo tanto, esa persona va a disminuir la conducta que tiene de platicar con ustedes sobre lo que se está tomando y no. Y eso es una interferencia clara en la cuestión del tratamiento del dolor. Esto les voy a pedir por favor que le tomen foto porque el tiempo se me está agotando y tengo que avanzar un poco más. Sin embargo, me regreso un poquito, la extinción es quitar la consecuencia a una conducta. Y el control de estímulos es poder manejar qué es lo que se va a presentar. Y entonces nosotros podemos utilizar conductas, en psicología lo hacemos mucho, de decir, ok, ¿qué estás haciendo cuando tienes dolor? Lo que hago es, me aíslo de todos, les digo que no me molesten, etc. Entonces nosotros vamos controlando estímulos. Ok, entonces esta persona está enfrentando de tal manera las cosas. Lo que buscamos es cambiar los estímulos y le decimos, ok, cuando tengas dolor, lo que vas a hacer es una técnica de relajación. Cambiamos, controlamos los estímulos de tal forma que operamos la conducta para que tenga una consecuencia distinta y aumentemos la capacidad funcional y efectiva que tiene un paciente para enfrentarse con dolor. ¿Cuáles son las técnicas de exposición y de sensibilización? Estas, en resumen, buscan disminuir estados activadores aversivos, es decir, es muy común la ansiedad y el dolor juntos. Cuando el dolor empieza a crecer, las personas empiezan a descontrolarse, le dicen, me pongo muy nerviosa, me pongo muy mal, empiezo a buscar medicamentos sin control. Me ha tocado pacientes que abren la caja y se toman lo que encuentran. Entonces, estas técnicas nos ayudan a poder controlar ese tipo de conductas mediante la familiarización de una persona con un evento. Vamos a ir exponiendo al paciente de forma gradual a cuestiones que pueden causarle dolor. De hecho, el dolor no siempre se da por sensaciones físicas. Hay contextos que se asocian con el dolor. Por ejemplo, hay personas que tienen mucho más dolor en el trabajo que en la casa. Y hay que irlos familiarizando con el evento del trabajo, por ejemplo, o las personas que sufren de kinesiofobia, que pierden la movilidad y entonces cada vez se mueven menos. Hay que ir exponiéndolos de forma gradual. Estas sesiones son lo más cercanas posibles. ¿A qué me refiero? Que yo les recomiendo que tengan las primeras sesiones con estos pacientes que van a exponerlos a algo, que los vean cada tercer día y después de 10 sesiones pueden comenzar a verlos cada semana. Pero es importante que sean lo más cercano posible para que esta exposición sea efectiva. ¿De acuerdo? Las técnicas de relajación y con esto quiero cerrar. Este es el caballo de guerra de muchos tratamientos y de verdad, si ustedes trabajan con dolor y quieren dar un plus, quieren saber manejar de forma psicológica muchas variables que tienen que ver con ansiedad y depresión, aprendan estas técnicas de relajación. Es un excelente tratamiento para personas con dolor. El objetivo es reducir la activación fisiológica y mediante la regulación del sistema nervioso autónomo en su rama simpática y parasimpática, aumentando la sensación de calma y tranquilidad. Son 4 tipos. Existen variaciones de los mismos, entonces no necesariamente estos 4 son los únicos que van a existir, pero rápidamente se los digo. La relajación muscular progresiva, nos ayuda a reducir los niveles de activación mediante una disminución progresiva de la tensión muscular. La relajación autógena. Con el paciente vamos creando sensaciones físicas agradables
de peso y calor. La imaginería guiada ayudamos al paciente a crear imágenes detalladas que sean relajantes para él o para ella. Y finalmente, mi favorita, la respiración diafragmática. Estos son ciclos de inspiración y expiración con pausas intermedias. Tienen un efecto muy regulador en la cuestión de los sistemas activadores del dolor. Utilizando estas técnicas podemos tener una respuesta no solamente alternativa, sino opuesta a la cuestión del dolor, que es la sensación de calma y tranquilidad. Entre muchas otras técnicas que manejamos en psicología, estas son, en su generalidad, la manera en la que podemos abordar al paciente que tiene dolor. Les agradezco mucho y espero que sigan disfrutando de las pláticas de este congreso. Hasta luego.